¿Por qué el 82% de Arabia Saudita vive entre estas líneas? A pesar de ser uno de los países más grandes del mundo, el 80% de la población de Arabia Saudita se concentra en un par de regiones del territorio nacional. Se trata de dos líneas rectas y perpendiculares que conforman una de las distribuciones demográficas más singulares que se observan en cualquier país. La primera recorre de norte a sur la costa occidental de la península arábiga. La segunda cruza el territorio de oeste a este, desde el Mar Negro hasta el Golfo Pérsico. En estos dos puntos se encuentran las principales concentraciones urbanas de Arabia Saudita: la ciudad capital de Riad, la ciudad industrial de Dammam, el puerto marino de Jeddah y las dos ciudades sagradas del Islam, la Meca y Medina. El resto del territorio de Arabia Saudita está casi despoblado, con algunos pueblos dispersos de solo cientos de habitantes que viven del comercio o del turismo. ¿Cuáles son las razones que explican esta desigual distribución de la población? ¿Qué papel juegan factores como el medio ambiente, la historia, la cultura musulmana y las riquezas naturales del país? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El Reino de Arabia Saudita es uno de los principales países petroleros de Oriente Próximo. Desde 1932, está gobernado por la dinastía Saud. El país debe su nombre precisamente al apellido de esta familia cuyos descendientes ejercen el poder en forma de monarquía absoluta. Salman bin Abdulaziz es el actual rey de Arabia Saudita. Sin embargo, debido a su avanzada edad de 87 años, el poder en realidad lo ejerce su hijo, el príncipe y primer ministro Mohammed bin Salman. Arabia Saudita tiene 2.15 millones de kilómetros cuadrados, el equivalente al 80% de la península arábiga. Por el tamaño de su territorio puede compararse con países como México o con la isla de Groenlandia, pero si lo ubicáramos dentro de Estados Unidos, abarcaría desde Nueva York en la costa este hasta Oklahoma City en la región de las Grandes Llanuras. Arabia Saudita limita al sur con Yemen y Omán, al este con Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y el Golfo Pérsico, al norte con Kuwait, Irak y Jordania, y al oeste con el Mar Rojo. Cuenta con una población de 36.947.000 habitantes. Su capital y ciudad más poblada es Riad, donde viven aproximadamente 8 millones de habitantes. Otras ciudades importantes, ya sea por su número de habitantes, por actividad industrial o valor histórico y cultural, son Dammam, Jeddah, La Meca y Medina. Las Fuerzas Armadas son vitales para el Reino Saud. Están conformadas por más de 133.000 efectivos. Para su mantenimiento, el régimen gasta 10% de su Producto Interno Bruto. Es por eso que Arabia Saudita es el tercer país del mundo que más gasta en sus Fuerzas Armadas. Desde 1938, cuando compañías estadounidenses descubrieron los primeros yacimientos petroleros en Arabia Saudita, la suerte del país cambió radicalmente. El descubrimiento de lo que sería considerado como la mayor fuente mundial de petróleo transformó la situación económica del reino saudí y las relaciones entre los países árabes y Occidente. Se estima que las reservas probadas de petróleo en Arabia Saudita alcanzan los 267.000 millones de barriles, las segundas más grandes del mundo, solo por debajo de las reservas petroleras de Venezuela. El sector petrolero representa para Arabia Saudita el 83% de sus ingresos por exportaciones y el 45% de su Producto Interno Bruto. Se considera el principal exportador de petróleo en el planeta. Sin embargo, esta enorme dependencia de los ingresos por un solo concepto ha comenzado a preocupar al reino. En años recientes, Arabia Saudita presentó un plan llamado Visión 2030, con el que busca reducir su dependencia del petróleo y ampliar su economía a otros sectores como la salud, la industria tecnológica, la ciencia y convertirse en una referencia del turismo mundial. Sin embargo, ha sido su rol como exportador de petróleo lo que le ha abierto las puertas de organismos internacionales como la ONU, donde ingresó en 1945. También juega un papel preponderante en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial y en la Organización Mundial de Comercio. Además, es el único país árabe que forma parte del G20. Asimismo, cuenta con importantes aliados militares occidentales como Estados Unidos o la Unión Europea. Pero si la naturaleza favoreció a Arabia Saudita con una de las mayores reservas de petróleo y gas natural en el mundo,
también le dio uno de los territorios más áridos, calurosos e inhóspitos del planeta. Pese a las bellezas naturales del desierto, con dunas de arena que pueden alcanzar hasta los 300 metros de altura, la vida es prácticamente imposible en la mayor parte de la geografía saudí. Solo la tecnología que permite la desalinización del agua para consumo humano y la regulación de las temperaturas extremas en espacios cerrados ha posibilitado el impresionante aumento demográfico y la expansión de las megaciudades de Arabia Saudita. La hostilidad del desierto árabe. En la península arábiga, cruzada en su parte central por el Trópico de Cáncer, se encuentran dos enormes desiertos que determinan su clima, estilo de vida y cultura, el desierto de An Nafud y el Rub al-Jalí. El primero se encuentra en la parte norte de la península y abarca una superficie de 103.600 kilómetros cuadrados, similar a países como Islandia o Corea del Sur. Las lluvias aquí son realmente escasas. 1 o 2 lluvias por año bañan su territorio. Sin embargo, la existencia de algunos oasis ha permitido la producción de dátiles, cebada y hortalizas. El desierto de Rub al-Jalí se encuentra en la parte meridional de la península arábiga y cubre el centro y sur de Arabia Saudita, además de Omán, Yemen y Emiratos Árabes Unidos. Tiene una extensión de 650.000 kilómetros cuadrados. Se trata de un territorio más grande que países como Francia o Sudán del Sur. El desierto Rub al-Jalí se considera uno de los territorios más inhóspitos del mundo. Se encuentra totalmente deshabitado y registra temperaturas que pueden alcanzar los 55 grados Celsius al mediodía. Es por eso que durante mucho tiempo, los países que rodean el desierto de Rub al-Jalí se mantuvieron prácticamente incomunicados entre sí. Solo hasta la década de los 80 se construyó una carretera que enlaza a Arabia Saudita con el Sultanato de Omán. Recientemente se inauguró una segunda carretera de 740 kilómetros de largo entre ambos países, que atraviesa el desierto y ahorra más de 16 horas a los viajeros. El desierto de Rub al-Jalí se considera también como uno de los lugares más ricos del mundo en yacimientos petroleros. Aquí, entre las dunas de arena color marrón, se levanta uno de los principales complejos petroleros de Arabia Saudita, Shaibah. Construido en la década de los 90 del siglo pasado, en el momento de su descubrimiento, Shaibah contaba con reservas de más de 14 billones de barriles de petróleo y 710 kilómetros cúbicos de gas natural. Llevar a cientos de trabajadores a esta desolada región del desierto arábigo tuvo implicaciones, ya que las temperaturas descienden a los 0 grados Celsius en las noches y, como mencionamos anteriormente, se elevan hasta los 55 grados en el día. Esto implicó la construcción de viviendas y oficinas administrativas aclimatadas, además de centrales de generación de electricidad, áreas de recreo y descanso, y hasta una pista de aterrizaje. Pero sin duda el mayor complejo petrolero ubicado en el desierto arábigo es el campo Ghawar, donde se extrae más de un tercio de la producción de petróleo del país y alrededor de 57 millones de metros cúbicos de gas natural diariamente. Sin embargo, estas cifras han ido descendiendo, ya que hasta el año 2000 la producción en el campo Ghawar alcanzaba el 65% de todo el petróleo producido en el país. Por la naturaleza de su territorio, la agricultura no representa una actividad importante para Arabia Saudita. Es por eso que debe importar más del 80% de sus alimentos. Sin embargo, durante algunas décadas se implementaron políticas de transformación del suelo para uso agrícola con riego de agua de pozos acuíferos. Esto propició un aumento en la producción de dátiles, frutas, verduras y granos como el trigo y la cebada, pero el agotamiento del agua de los acuíferos propició en gran medida el colapso de la actividad agrícola en el país. Aunque todavía hay campos agrícolas en zonas desérticas, lo cierto es que la agricultura se centra sobre todo en la región suroeste de Arabia Saudita. En este territorio hostil se construyeron dos de las ciudades más importantes del país, las cuales se ubican en la primera de las dos líneas habitadas que mencionamos en la introducción de este video. La línea habitada que cruza el centro de la península. La capital de Arabia Saudita es la ciudad de Riad. Se ubica en la parte central del país, en una región conocida como Nejd, una meseta cuya altitud oscila entre los 760 y los 1500 metros sobre el nivel del mar. Riad, como el resto del territorio saudí, es una zona árida con muy pocas lluvias al año, por lo que casi toda el agua que se usa para el consumo humano procede de las plantas desalinizadoras. Estas se encuentran en las costas del Golfo Pérsico, a 400 kilómetros de distancia de la ciudad. Riad se divide en 15 distritos. Uno de los más emblemáticos para el turismo extranjero es el distrito de Olaya, donde se encuentran los principales centros comerciales con marcas de lujo, restaurantes y conjuntos residenciales. La avenida más importante de la ciudad es la King Fahd Branch.
a cuyos costados se levantan enormes rascacielos. Pero sin duda, King Abdullah es el distrito financiero donde se pueden tomar las mejores fotos del skyline. Rascacielos como el Fifth Tower, que alcanzan los 385 metros de altura, o el CAF World Trade Center, de 304 metros de altura, son símbolo de la extravagancia y el poderío económico que ha alcanzado este país. Sin embargo, antes de que esta ciudad se convirtiera en una mega urbe, donde vive cerca del 30% de la población, Riad era apenas una pequeña ciudad de 27.000 habitantes. Fue en 1932 cuando la familia Saud se alzó con el control de Arabia Saudita y se decidieron que Riad fuera la capital del reino. Esto a pesar de que la Meca, ubicada al oeste del país, era la ciudad más importante para el mundo musulmán y también la más poblada, pero Riad tenía un peso simbólico para la familia real, ya que aquí se originó la dinastía en el siglo XVIII. Además, existía un motivo práctico y político por el cual ni la Meca o Medina podían ser la capital del reino. Ambas ciudades son lugares de peregrinación para los musulmanes, y está prohibido el ingreso a quienes no profesan dicha religión. Esto representaría un problema para recibir a delegaciones diplomáticas y embajadas de otros países. Es por eso principalmente que se tomó la decisión de ubicar la capital del reino en Riad, que además está en la parte central del país. Con el descubrimiento de yacimientos petroleros al sur y al este de Riad, la necesidad de trabajadores propició migraciones hacia esta región. Fue precisamente el descubrimiento de los primeros yacimientos petroleros lo que originó otra de las ciudades en este cinturón habitado. Nos referimos a la ciudad portuaria de Dammam. Ubicada junto a la costa del Golfo Pérsico, Dammam experimentó un crecimiento sin precedentes en un periodo corto, y en sus alrededores se descubrieron los primeros yacimientos petroleros de Arabia Saudita. Por eso Dammam dejó de ser una aldea con casas de adobe cuyos habitantes se dedicaban a la pesca y a la captura de perlas, para convertirse en un importante centro urbano entregado a la actividad industrial, el petróleo, el comercio y las ciencias. Más de 768.202 personas residen en esta ciudad que administrativamente pertenece a la provincia oriental, región donde se encuentra uno de los mayores campos de petróleo en todo el mundo. Fue en esta provincia donde se descubrió en 1938 el famoso pozo número 7, el primero de Dammam y de toda Arabia Saudita, a partir del cual cambió la historia de este país. A medida que la mano de obra petrolera llegaba a esta costa de Arabia, los pueblos que rodeaban a Dammam se expandieron hasta convertirse en una zona metropolitana moderna e industrial, compuesta por 3 grandes ciudades, hogar de 2.1 millones de personas. La línea costera del Mar Rojo. La otra región más poblada de Arabia Saudita se ubica en la costa occidental de la península, junto al Mar Rojo, donde se levantan algunos de los puertos antiguos más importantes de Oriente Próximo, como la ciudad de Jeddah. A lo largo de toda la costa occidental están algunas de las ciudades más pobladas y con más historia de Arabia. Además de Jeddah, cabe mencionar ciudades como Yambú, La Meca, Taif, Aba y Jizán. Esta última está en el entorno natural menos hostil de toda la península arábiga, las montañas Asir. Sin gran ayuda de ingeniería, estas ciudades costeras han prosperado desde hace siglos, a diferencia de ciudades modernas de la otra línea del país, las cuales dependen completamente de la tecnología para su supervivencia. Jeddah, por ejemplo, una ciudad portuaria de 3.4 millones de habitantes, tiene un centro histórico catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde tiempos remotos, el puerto de Jeddah fue clave en el comercio marítimo entre Egipto, India y África Oriental. En la actualidad, el puerto de Jeddah es el segundo más importante de Oriente Próximo, solo por debajo del puerto de Jebel Ali, en Dubái. Jeddah se considera una ciudad rica en arte e historia, por lo que es uno de los tesoros culturales de la península arábiga. Además, al ser la principal puerta de entrada a la Meca, ubicada apenas a 65 kilómetros al este, recibe todos los años a millones de turistas. Las costas del Mar Rojo, famosas por sus arrecifes de coral, albergan una rica fauna que forma parte de la dieta de sus habitantes, por lo que la gastronomía de esta región es distinta a la del centro y este del país. Sin embargo, donde más se perciben las diferencias geográficas con respecto al resto del territorio nacional es en la región suroeste de Arabia. Aquí se encuentra una cadena montañosa que puede alcanzar hasta los 3.000 metros de altura y que se extiende desde el suroeste de Arabia hasta Yemen, el país vecino del sur. Se trata de la región más verde y fresca de toda la península arábiga. Es un ecosistema de la ecozona afrotropical que se extiende desde África subsahariana hasta la península arábiga. En el continente africano esta ecozona incluye humedales, deltas, bosques y ríos. En cambio, en el sur de la península arábiga, solo hay bosques estacionales o permanentes con matorrales, enebros y acacias.
Sin embargo, esto representa un enorme alivio para las altas temperaturas, y por eso es una de las zonas más densamente pobladas, tanto de Arabia Saudita como de Yemen. La principal ciudad arábiga en esta región es Jizán o Hassan. Aquí se encuentra una zona agrícola que destaca por la producción de café, trigo, frutas tropicales y cebada. En la provincia de Hassan también se encuentran las montañas Fifa o Faifa, las cuales pueden alcanzar hasta 2100 metros de altitud, por lo que las temperaturas en esta región son moderadas. Las montañas son de tipo rocosas, cubiertas por matorrales verdes la mayor parte del año, con terrazas agrícolas donde se siembra café y maíz. Esta cadena montañosa se extiende hasta Yemen y es la tierra más fértil y húmeda del país vecino. Sin embargo, en este lado de la frontera se encuentran montañas aún más altas que en el suroeste de Arabia, como la montaña del profeta Shuaib, que alcanza una altitud de 3.660 metros. Como mencionamos hace minutos, el país debe importar gran parte de los alimentos que su población consume, porque solo el 1% de la tierra del país se puede cultivar. Esta enorme dependencia obligó al reino a implementar medidas extremas. Para compensar la balanza en el suministro alimentario, primero se fomentó la creación de corredores agrícolas regados con agua de mantos acuíferos. Sin embargo, la explotación de este recurso provocó que se tuvieran que perforar pozos cada vez más profundos, hasta los 2000 metros. Es por eso que el régimen acabó cancelando muchos de los programas agrícolas subsidiados. Arabia Saudita pasó de tener 3 millones de habitantes en 1950 a cerca de 37 millones en poco más de medio siglo. Esta explosión demográfica en un país casi sin reservas de agua dulce, donde la lluvia es escasa y no existen ríos ni arroyos permanentes, propició la construcción de 31 plantas desalinizadoras, las cuales requirieron una inversión de $24 billones. Shuaib 3 es una de las megaplantas más importantes. Cuenta con una capacidad de producción de 450.000 metros cúbicos de agua al día, lo que equivale a 180.000 albercas olímpicas. El agua potabilizada que sale de esta planta abastece tanto a las poblaciones de las provincias de Asir y Jizán como actividades agrícolas e industriales. Actualmente el 50% del agua para consumo humano, industrial y agrícola en Arabia procede de estas plantas desalinizadoras. El 40% procede de los pozos subterráneos no renovables y el 10% restante de lluvias en las montañas del suroeste. Sin embargo, en la medida en que el agua subterránea se agota, Arabia tendrá que depender en un 90% de las plantas desalinizadoras, las cuales reciben fuertes críticas porque funcionan con energías fósiles y son altamente contaminantes. Pese a que cuenta con la mayor cantidad de días soleados en Oriente Próximo, las energías renovables a partir de paneles no han sido una alternativa importante. Con todos los recursos petroleros y gasíferos disponibles, no ha habido interés para instalar plantas solares fotovoltaicas, pero eso está comenzando a cambiar. El pasado mes de agosto, el régimen saudí anunció una inversión de $2.370 millones para la construcción de 2 parques solares fotovoltaicos. Las plantas Al-Shuaibab 1 y Al-Shuaibah 2 estarán ubicadas en la provincia de La Meca y tendrán una capacidad para generar 2.631 megavatios, lo que permitirá suministrar energía eléctrica a más de 45.000 hogares. El régimen señaló que este es un primer paso en el objetivo mayor de generar el 50% de la electricidad que se consume en Arabia Saudita a partir de fuentes renovables, a más tardar para el año 2030. En resumen, lo que ha contribuido a que las 2 líneas geográficas que hemos mencionado sean las más habitables de Arabia Saudita son factores de tipo económico, cultural e histórico. En la línea horizontal que cubre el país de oeste a este, se encuentran las grandes ciudades modernas de Arabia, enriquecidas gracias al petróleo y el gas natural que abunda en la región. Mientras que la línea vertical que cubre la costa occidental de la península arábiga representa las ciudades más antiguas, con puertos comerciales que han existido desde hace siglos. Estas ciudades prosperaron gracias a los puertos, ya que su clima es menos extremo, con temperaturas más tolerables, por lo que conforman el corredor más densamente poblado de Arabia. El petróleo tiene todavía décadas de suministro por delante. Se prevé que el pico de la demanda de petróleo en el mundo llegue después de la segunda mitad del siglo XXI. Es por eso que la transición a las energías renovables será lenta. Sin embargo, países como Arabia Saudita, cuya economía y funcionamiento dependen casi por completo de los combustibles fósiles, se encuentran en una situación de desventaja a futuro. La sobrevivencia en las grandes ciudades extremadamente cálidas y secas del desierto arábigo depende del aire acondicionado y de las plantas desalinizadoras. Y hasta el momento la principal fuente de energía procede del gas natural y el petróleo.
Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.